Queridos oyentes, qué alegría tenerlos aquí. Hoy viviremos una historia de renacimiento y encuentros inesperados. Elena, una joven que lo ha perdido todo, busca refugio de la lluvia frente a un lujoso hotel. Desde lo alto, Alejandro, un empresario acostumbrado al control, la observa y siente que algo se mueve dentro de él por primera vez en años. ¿Qué ocurre cuando dos soledades se reconocen en medio de la tormenta? Cuéntenme, ¿desde dónde nos escuchan? ¿En el autobús, preparando la cena o desde el sofá? Suscríbanse, activen la campanita. Nuestra historia apenas comienza. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México aquella noche de noviembre, convirtiendo las calles del distrito financiero en ríos urbanos que arrastraban las últimas hojas del otoño. Las luces de Reforma comenzaban a apagarse mientras los pocos transeúntes que quedaban corrían en busca de refugio, tratando de esquivar las salpicaduras que provocaban los taxis al pasar. Entre los rascacielos y edificios corporativos, el Gran Palacio destacaba con su imponente fachada, iluminada por luces tenues que realzaban su arquitectura contemporánea mezclada con elementos prehispánicos. Era el hotel más exclusivo de la ciudad, 5 estrellas que brillaban tanto como las personalidades que lo frecuentaban, empresarios internacionales, políticos de alto rango y artistas que buscaban discreción. Sus puertas giratorias de cristal y bronce parecían separar dos mundos completamente distintos, como si dentro de sus paredes de mármol y finos acabados no existiera la realidad caótica de la megalópolis. Elena Mendoza, de 29 años, contemplaba el edificio desde la acera de enfrente, apretando contra su pecho una mochila desgastada que contenía todo lo que le quedaba. Su cabello negro, ahora empapado, se pegaba a su rostro moreno mientras sus ojos, del color del café de Veracruz, reflejaban el agotamiento de quien ha perdido demasiado en muy poco tiempo. No siempre había estado así. Hacía apenas 3 meses trabajaba como correctora en una pequeña editorial de libros académicos. Vivía en un modesto departamento en la colonia Roma y tenía planes, sueños, una vida estructurada. Pero todo se había desmoronado como un castillo de naipes. Primero fue el cierre repentino de la editorial, luego los ahorros que se agotaron más rápido de lo previsto, después el desalojo de su departamento cuando ya no pudo pagar la renta, y ahora, tras varias semanas durmiendo en hostales baratos y casas de conocidos que la acogían de mala gana, se encontraba sin opciones. Su familia, dispersa por la provincia, hacía años que la había declarado persona non grata por elegir la literatura en lugar de la carrera de derecho que todos esperaban. Cuando fracases, no vengas a pedirnos ayuda, le habían advertido. Y aunque nunca se había considerado fracasada, ahora entendía el verdadero significado de no tener a dónde ir. La lluvia arreció y Elena, impulsada por el instinto básico de buscar refugio, cruzó corriendo hacia el gran palacio. No tenía intención de entrar. Sabía que los guardias de seguridad la identificarían de inmediato como una intrusa, pero la amplia marquesina que protegía la entrada principal ofrecía al menos un respiro temporal del aguacero. Se deslizó hasta un rincón lateral, lo suficientemente alejado de la entrada principal para no llamar la atención inmediata, pero lo bastante cerca para beneficiarse de la protección arquitectónica y la calidez que emanaba del edificio. Un guardia de seguridad la miró de reojo, pero, para su sorpresa, no dijo nada. Quizás la confundió con una huésped esperando un taxi, o tal vez, en la ciudad de millones de soledades, una más no hacía diferencia. Desde el vestíbulo, la música suave de piano se filtraba hacia el exterior. Elena cerró los ojos, permitiéndose fantasear por un momento sobre cómo sería hospedarse en un lugar así, dormir en sábanas limpias, sentir la seguridad de 4 paredes que nadie pudiera arrebatarle. El cansancio acumulado comenzó a pesar sobre sus párpados. Apoyó la cabeza contra su mochila, abrazando sus piernas para conservar algo de calor. Su abrigo, una vez de color café claro y ahora de un tono indefinible, estaba empapado y le proporcionaba poca protección contra el frío que parecía surgir más desde dentro que desde el exterior. A pesar de todo, el agotamiento ganó la batalla y, arrullada por el sonido constante de la lluvia,
Elena se quedó dormida. En el piso 18 del Gran Palacio, Alejandro Montero observaba la ciudad que se extendía bajo la tormenta. Desde las ventanas panorámicas de su suite, las luces de la megalópolis parecían estrellas caídas, temblorosas bajo el agua que golpeaba el cristal. Una copa de mezcal añejo permanecía intacta en su mano derecha, mientras con la izquierda ajustaba distraídamente el nudo de su corbata, un gesto automático que realizaba incluso cuando estaba completamente solo. A sus 42 años, Alejandro era la personificación del éxito, según los estándares convencionales. Heredero y actual CEO de Grupo Montero Hospitalidad, una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de Latinoamérica, con propiedades desde Tijuana hasta Buenos Aires. Su rostro, de facciones afiladas y mirada penetrante, aparecía regularmente en las revistas de negocios, siempre con la misma expresión impasible, el mismo traje impecable y la misma distancia calculada que proyectaba hacia el mundo. Pocos sabían que detrás de esa imagen pública se escondía un hombre, para quien la soledad se había convertido en compañía permanente. Después del accidente aéreo que se había llevado a sus padres 6 años atrás, Alejandro había transformado el dolor en impulso laboral, expandiendo el negocio familiar hasta duplicar su valor. El precio había sido alto: relaciones superficiales, incapacidad para conectar emocionalmente, una vida que transcurría entre juntas directivas y habitaciones de hotel. Porque esa era otra peculiaridad que pocos conocían. Alejandro Montero no tenía casa. Vivía permanentemente en la suite presidencial del Gran Palacio, el buque insignia de su imperio. ¿Para qué molestarse con una residencia privada cuando podía tener servicio a la habitación, seguridad las 24 horas y la ventaja de estar siempre en el centro neurálgico de sus operaciones? La eficiencia por encima del sentimiento, la practicidad como filosofía de vida. Un relámpago iluminó momentáneamente la habitación. Alejandro consultó su reloj. 2:17 de la madrugada. El insomnio, su fiel compañero desde la tragedia familiar, lo mantenía despierto, a pesar de haber terminado una jornada de 14 horas. Tomó su tablet y, en un gesto que se había vuelto casi ritual durante sus noches sin sueño, activó la aplicación que le permitía acceder a las cámaras de seguridad del hotel. No lo hacía por desconfianza hacia su personal. Era más bien una forma de mantener la ilusión de control, de recordarse a sí mismo que cada detalle de su imperio estaba bajo su supervisión. Revisó metódicamente el vestíbulo desierto a esa hora, el bar ya cerrado, los pasillos silenciosos y finalmente las cámaras exteriores. Fue entonces cuando la vio, una figura encogida bajo la marquesina principal. El primer impulso fue llamar a seguridad. El Gran Palacio tenía una estricta política contra las personas en situación de calle que ocasionalmente buscaban refugio en sus inmediaciones. No era crueldad, se justificaba a sí mismo, sino necesidad. Un hotel de su categoría debía mantener ciertos estándares. Sin embargo, algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que la mujer se había acomodado, tratando de ocupar el mínimo espacio posible, como si incluso en su desesperación intentara no molestar. O tal vez fue el contraste entre la opulencia que lo rodeaba y la evidente necesidad de quien solo buscaba escapar de la lluvia. Cualquiera que fuese la razón, Alejandro se sorprendió a sí mismo tomando el teléfono interno y marcando no a seguridad, sino a la recepción. «Hay una persona bajo la marquesina principal», dijo con su habitual tono neutro. «Lo sé, señor Montero». Estaba a punto de enviar a seguridad para... comenzó a explicar el recepcionista nocturno. «No», interrumpió Alejandro. «Déjenla estar y envíen una manta, discretamente». Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea, como si el empleado estuviera procesando la inusual petición de su jefe. «Por supuesto, señor Montero». De inmediato, Alejandro colgó sin dar más explicaciones. Ni él mismo entendía completamente por qué había dado esa orden. Quizás era el mezcal, o el cansancio, o un destello fugaz de la persona que había sido antes de que la tragedia endureciera su corazón. Volvió a mirar la pantalla. La mujer seguía allí, inmóvil. Minutos después,
vio a uno de los empleados nocturnos salir con una manta térmica plateada, de las que el hotel mantenía para emergencias. El hombre se acercó cautelosamente y le ofreció la manta. Para sorpresa de Alejandro, ella la rechazó con un gesto, no con desprecio, sino con una especie de dignidad silenciosa que resultaba perturbadora. El empleado insistió, pero finalmente se retiró, dejando la manta doblada a una distancia prudente por si cambiaba de opinión. Alejandro siguió observando, extrañamente atrapado por la escena. La mujer permaneció inmóvil por un largo rato, como si estuviera librando alguna batalla interna. Finalmente, cuando probablemente pensó que nadie la observaba, estiró el brazo y tomó la manta, envolviéndose en ella con movimientos lentos. Y aunque la imagen era en blanco y negro y de baja resolución, Alejandro creyó ver una lágrima deslizarse por su mejilla antes de que volviera a cerrar los ojos. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro Montero sintió algo parecido a la emoción. No era compasión exactamente, era algo más complejo, como el reconocimiento de un dolor familiar en un desconocido. Se quedó dormido en el sillón junto a la ventana, con la tablet aún encendida, mostrando la imagen de la mujer bajo la marquesina. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó sobresaltado. Se había quedado dormido en el sillón, algo inusual para alguien con sus hábitos metódicos. Inmediatamente recordó a la mujer y consultó la tablet. La batería se había agotado. Se levantó, se duchó rápidamente y se vistió con uno de sus habituales trajes oscuros. Tenía una reunión importante con inversionistas extranjeros en el restaurante del hotel a las 8:00 y eran ya las 7:15. Cuando el ascensor lo llevó al vestíbulo, no pudo evitar dirigir su mirada hacia la entrada principal. A través de las puertas de cristal, vio que la mujer seguía allí. Pero ahora notó algo que lo dejó momentáneamente desconcertado. La manta térmica había sido cuidadosamente doblada y colocada a un lado. En su lugar, la mujer se cubría con una prenda oscura y elegante. Le tomó unos segundos reconocerla. Era su saco, el saco que había usado el día anterior y que había dejado en el respaldo de una silla en su suite. No recordaba haberlo enviado, no había dado esa orden, y sin embargo allí estaba, cubriendo los hombros de una desconocida que dormía en la entrada de su hotel. «¿Quién le dio mi saco?», preguntó discretamente al jefe de seguridad que lo acompañaba hacia el restaurante. El hombre palideció ligeramente. «Pensé, usted dejó instrucciones de que se le ofreciera cobijo, señor». La manta fue rechazada, y cuando el turno cambió esta madrugada, encontramos su saco en el guardarropa del personal. Asumimos que usted... «Está bien», interrumpió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo nuevamente. No estaba molesto. De hecho, había algo extrañamente apropiado en la imagen que acababa de presenciar. Solo asegúrense de que esté cómoda y averigüen quién es discretamente. Mientras se dirigía a su reunión, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba completamente enfocada en cifras, proyecciones y estrategias de negocio. Una parte de sus pensamientos se había quedado bajo la marquesina, junto a una mujer desconocida que dormía envuelta en su saco, como si ese simple acto de humanidad hubiera abierto una grieta en la fortaleza emocional que había construido a su alrededor. Y por alguna razón que no lograba comprender, no sentía la urgencia habitual por reparar esa grieta. Elena despertó cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse entre los edificios. Por un instante, desorientada, no reconoció dónde estaba. Luego, la realidad la golpeó con su peso habitual. Seguía bajo la marquesina del gran palacio. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo protestar tras una noche sobre el duro suelo. Fue entonces cuando notó la prenda que la cubría. No era la manta plateada que recordaba haber rechazado inicialmente y luego aceptado en un momento de debilidad. Era un saco de hombre, de un material tan fino que sus dedos apenas podían creer que fuera real. Lo examinó con curiosidad. Corte impecable, forro de seda, una etiqueta de diseñador que reconoció inmediatamente como una de las más exclusivas. ¿Cómo había llegado hasta ella? Se levantó completamente, doblando el saco con cuidado reverencial. Pensó en dejarlo allí, pero algo la detuvo.
No era solo que representaba protección contra el frío, era la primera señal de humanidad que había recibido en semanas. Alguien la había visto, no con lástima, no con desprecio, sino realmente visto. Y en el estado de invisibilidad social al que se había visto reducida, ese simple acto significaba más que cualquier limosna. El vestíbulo del hotel ya mostraba los primeros signos de actividad. Un portero la miró con expresión indescifrable, pero no hizo ademán de pedirle que se marchara. Elena aprovechó para entrar discretamente al baño público del área comercial anexa al hotel. Allí, frente al espejo de mármol y bajo luces que no perdonaban ningún detalle, vio lo que los demás veían. Una mujer joven con el rostro marcado por el cansancio, el cabello enmarañado y la ropa arrugada. Pero sus ojos, esos seguían siendo suyos, seguían conteniendo la determinación que siempre la había caracterizado. Se lavó la cara, se arregló lo mejor que pudo con los escasos elementos de su mochila y, tras un momento de duda, se puso el saco sobre los hombros. Era ridículamente grande para ella, pero le proporcionaba tanto abrigo como dignidad. Con renovada energía, Elena salió a enfrentar el día. Visitó un centro comunitario donde solía ayudar antes de su caída en desgracia. La encargada, una mujer mayor llamada Dolores, la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Niña, ¿dónde te has metido? Te desapareciste por semanas». Elena explicó vagamente su situación, minimizando la gravedad. No quería ser objeto de lástima. A cambio de poder usar la computadora del centro, se ofreció a ayudar organizando los libros donados y redactando algunas solicitudes de financiamiento que Dolores había estado postergando. Pasó la mañana enviando currículos a editoriales, imprentas, librerías, cualquier lugar remotamente relacionado con los libros. Al mediodía, Dolores insistió en que compartiera con ellos la comida comunitaria. Elena aceptó, consciente de que no podía permitirse el lujo del orgullo cuando su estómago llevaba tanto tiempo protestando. Mientras comía, escuchó las historias de los demás asistentes: madres solteras, ancianos olvidados, jóvenes desempleados. Historias que hasta hace poco le habrían parecido lejanas y que ahora reconocía como variaciones de la suya propia. Al caer la tarde, Elena dudó sobre qué hacer. Lo lógico sería buscar un albergue para pasar la noche, pero algo la atraía de vuelta hacia el gran palacio, como si hubiera dejado allí algo más que una noche de descanso. Quizás era simple curiosidad por saber quién le había prestado el saco. O tal vez, en el fondo, era la esperanza de que ese pequeño acto de bondad no fuera un evento aislado, sino el principio de algo. Cuando regresó al hotel, ya había anochecido. La lluvia había dado una tregua, pero el aire frío de noviembre seguía calando hasta los huesos. Se detuvo frente a la entrada, súbitamente consciente de lo absurdo de la situación. ¿Qué estaba haciendo allí, una mujer sin hogar frente a uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad? Estaba a punto de dar media vuelta cuando la puerta giratoria se activó y un hombre salió. Alto, de complexión atlética disimulada bajo un traje perfectamente cortado, cabello negro con algunas canas prematuras en las sienes. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Elena, oscuros, profundos, con esa mirada que parecía ver a través de las personas en lugar de verlas realmente. El hombre se detuvo al notar su presencia. Por un instante, ambos se miraron en silencio. Elena, incómoda, fue la primera en apartar la vista. «Perdone, ya me iba», murmuró, ajustando el saco sobre sus hombros. Fue entonces cuando notó cómo la mirada del hombre se detenía en la prenda. «Es suyo, ¿verdad?», preguntó Elena, comenzando a quitárselo. «No, es tuyo ahora», respondió él, con una voz grave y modulada que combinaba autoridad con una inesperada suavidad. «Pero debe valer». «El valor de las cosas rara vez tiene relación con su precio», la interrumpió, y por un momento pareció que iba a añadir algo más, pero se contuvo. En su lugar, hizo un gesto hacia la entrada. «Hace frío para estar afuera. ¿Te gustaría tomar algo caliente?». Elena dudó. Su instinto de supervivencia, afinado por las últimas semanas, le advertía sobre los peligros de aceptar invitaciones de desconocidos. Pero había algo en este hombre, una soledad que reconoció como reflejo de la suya propia,
que disipaba sus temores. «Un café estaría bien», respondió finalmente. «Gracias, señor». «Alejandro, solo Alejandro», dijo él, extendiendo una mano que Elena estrechó con cierta vacilación. «Elena Mendoza», se presentó ella, sorprendida por la firmeza de su propio apretón. No quería parecer débil, no ante él. El café del lobby era un espacio elegante pero acogedor, con sillones de cuero y mesas bajas de maderas preciosas. Elena notó las miradas disimuladas del personal y algunos huéspedes. No era difícil imaginar lo que pensaban al ver a Alejandro, evidentemente un hombre importante, acompañado por alguien como ella. Para su sorpresa, él parecía completamente ajeno a esas miradas, o quizás simplemente estaba acostumbrado a que sus acciones no fueran cuestionadas. «¿Cómo lo tomas?», preguntó él mientras un camarero esperaba discretamente. «Negro sin azúcar», respondió Elena, optando por la opción más simple y menos costosa por costumbre. Alejandro asintió, como si esa pequeña preferencia le revelara algo importante sobre ella. «2 cafés americanos sin azúcar y algunas de esas galletas de almendra, por favor», indicó al camarero, que se retiró con una inclinación de cabeza. Durante unos minutos, ninguno habló. No era un silencio incómodo, sino más bien expectante, como si ambos estuvieran evaluando la situación, decidiendo cuánto revelar, cuánto ocultar. «¿Trabajas aquí?», preguntó finalmente Elena, buscando romper el hielo con algo trivial. Alejandro sonrió ligeramente, el primer gesto que suavizaba sus facciones severas. «Se podría decir que sí», respondió enigmáticamente. «En realidad, soy el propietario». Elena casi se atragantó con su café. De todas las respuestas posibles, esa era la que menos esperaba. «¿El propietario? ¿Del hotel? De este y algunos otros», confirmó él sin rastro de presunción, como quien menciona que tiene varios pares de zapatos. «Lo siento, no sabía. Si te estoy causando problemas al estar aquí, puedo irme ahora mismo», ofreció Elena, súbitamente consciente de lo que su presencia podía significar para la imagen del establecimiento. «Estás aquí porque yo quiero que estés aquí», respondió él con una seguridad que no dejaba lugar a discusiones. «La pregunta es, ¿tú quieres estar aquí?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de más significado del que aparentaba. ¿Quería estar allí? ¿En ese hotel? ¿En esa conversación? ¿En ese momento de su vida? «No lo sé», respondió con honestidad. «No sé dónde quiero estar ahora mismo. Todo lo que tenía se ha desmoronado en los últimos meses». Alejandro asintió, como si comprendiera perfectamente. «¿Puedo preguntar qué ocurrió?». Y así, entre sorbos de café y galletas de almendra, Elena se encontró contándole su historia a este desconocido que resultó ser más fácil de abordar de lo que su apariencia sugería. Le habló de su trabajo en la editorial, de su pasión por la literatura, de cómo había elegido ese camino contra los deseos de su familia. Le contó sobre el cierre repentino de la empresa, la búsqueda infructuosa de empleo, el agotamiento de sus ahorros y, finalmente, la pérdida de su departamento. «Podría haber vuelto con mi familia», admitió, «pero eso habría significado escuchar un «te lo dije», eterno, y renunciar a todo lo que me importa. Preferí arriesgarme». «La libertad tiene un precio», comentó Alejandro, y había algo en su tono que sugería que hablaba tanto de ella como de sí mismo. «A veces me pregunto si vale la pena», confesó Elena. «Si no debería simplemente conformarme, seguir el camino que otros trazaron para mí. ¿Y renunciar a tus sueños? Los sueños no te mantienen caliente por la noche», respondió ella, con una amargura que inmediatamente lamentó. «Perdón, eso sonó a verdad», completó él. «Y la verdad rara vez es cómoda». La conversación fluyó con una facilidad sorprendente para dos personas tan diferentes. Alejandro habló poco de sí mismo, pero Elena notó cómo escuchaba con atención genuina, sin interrumpir, haciendo preguntas que demostraban un interés real en sus respuestas. Era una cualidad rara, especialmente en alguien acostumbrado a estar en posiciones de poder. Cuando finalmente miraron la hora, ambos parecieron sorprendidos al descubrir que habían pasado más de 2 horas hablando.
Debería irme, dijo Elena, aunque no tenía claro hacia dónde. Es tarde. Alejandro la observó por un momento, como si estuviera considerando algo. Finalmente, tomó una decisión. Tenemos una habitación disponible, dijo, sacando una tarjeta llave de su bolsillo y colocándola sobre la mesa. Tercer piso. No es una suite, pero tiene lo necesario. Es tuya por esta noche, sin compromiso. Elena miró la tarjeta como si fuera un objeto extraterrestre. No puedo aceptarla, dijo automáticamente. No podría pagarlo ni en un mes. Nadie habló de pagar, respondió él con sencillez. Considéralo un agradecimiento por la conversación más interesante que he tenido en mucho tiempo. Elena vaciló. Su orgullo le decía que rechazara la oferta, pero el cansancio acumulado y la perspectiva de una noche en una cama real hacían difícil la decisión. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. Ni siquiera me conoces. Alejandro se mantuvo en silencio por unos segundos, como si él mismo estuviera buscando la respuesta. Tal vez porque veo algo en ti que me recuerda a mí mismo, antes de ciertas cosas, dijo finalmente. O tal vez simplemente porque puedo hacerlo, y muy pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de marcar una diferencia real para alguien más. La sinceridad de sus palabras desarmó las últimas defensas de Elena. Tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Gracias, dijo simplemente, incapaz de expresar todo lo que sentía en ese momento, pero solo por esta noche. Solo por esta noche, confirmó él, aunque había algo en su mirada que sugería que ambos sabían que no sería así. Se despidieron en el vestíbulo, prometiendo vagamente volver a conversar al día siguiente. Elena subió al tercer piso, encontró la habitación y, tras un momento de duda, deslizó la tarjeta por el lector. La puerta se abrió a una habitación que, aunque era la más sencilla del hotel, seguía siendo el epítome del lujo para alguien que había pasado las últimas noches en la calle. Entró cautelosamente, como si temiera romper algo solo con su presencia. Dejó su mochila en el suelo y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver la ciudad iluminada, hermosa y terrible a la vez. Se preguntó dónde estaría Alejandro en ese momento, qué pensamientos ocuparían su mente. Había algo en él, una tristeza contenida, un vacío que toda su riqueza y poder no parecían capaces de llenar. En cierto modo, a pesar de las abismales diferencias en sus circunstancias, ambos estaban igual de solos. Esa noche, mientras se sumergía en la suavidad de sábanas limpias por primera vez en semanas, Elena se permitió soñar nuevamente, no con grandes logros o reconocimientos, sino con algo más simple y a la vez más difícil de alcanzar: la posibilidad de reconstruirse, de encontrar un nuevo camino. Y en esos sueños, por alguna razón que no se atrevía a examinar demasiado, la figura de Alejandro aparecía como una presencia silenciosa pero constante, un faro en la oscuridad. En su suite del piso 18, Alejandro también permanecía despierto, preguntándose qué lo había impulsado a actuar de manera tan impulsiva e impropia de él. Podría justificarlo como un acto de caridad, pero sabía que era algo más. En la vulnerabilidad de Elena, en su dignidad intacta, a pesar de las circunstancias, había encontrado un espejo de su propia lucha interna. Y por primera vez desde el accidente que se llevó a sus padres, sintió que alguien lo veía no como el poderoso Alejandro Montero, sino simplemente como un hombre tratando de encontrar su lugar en el mundo. Esa noche, el sueño llegó a ambos más fácilmente de lo que había llegado en mucho tiempo, como si el breve encuentro hubiera aligerado, aunque fuera temporalmente, la carga que cada uno llevaba. Y mientras la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, dos almas que nunca deberían haberse cruzado comenzaban a tejer, sin saberlo aún, una conexión que desafiaría todas las convenciones. La sola noche se convirtió en 3, luego en una semana. Elena había intentado marcharse la primera mañana, pero encontró que su tarjeta llave seguía funcionando. En recepción le informaron, con una deferencia que la desconcertó, que el señor Montero había dejado instrucciones precisas. La habitación estaba a su disposición, hasta nuevo aviso. Durante esos días, se estableció entre ellos una rutina tan extraña como reconfortante. Cada mañana,
Elena salía temprano a buscar trabajo, recorriendo editoriales, librerías y cualquier lugar que pudiera necesitar a alguien con sus habilidades. Cada tarde, regresaba al hotel, donde ocasionalmente se encontraba con Alejandro en el café del lobby. A veces conversaban durante horas, otras apenas intercambiaban unas palabras antes de que él tuviera que atender algún asunto urgente. No había expectativas, no había presiones, solo dos personas compartiendo un espacio y, gradualmente, fragmentos de sus vidas. Sin embargo, la incomodidad de Elena crecía con cada día que pasaba. No estaba acostumbrada a recibir sin dar nada a cambio, y la generosidad unilateral de Alejandro, por más sincera que fuera, comenzaba a pesarle como una deuda imposible de saldar. Fue una mañana de la segunda semana, mientras desayunaba sola en su habitación, cuando su mirada se posó en un periódico que el servicio de habitación había traído junto con el café. Un anuncio pequeño captó su atención. El hotel buscaba un especialista en literatura para su renovada biblioteca, un espacio exclusivo para huéspedes VIP que incluiría una colección de primeras ediciones y volúmenes raros. El puesto requería conocimientos específicos que ella poseía: catalogación, conservación básica, literatura latinoamericana e internacional. Por un momento, la esperanza se encendió en su pecho, solo para apagarse inmediatamente. Era demasiado conveniente, demasiado perfecto para ser una coincidencia. Tomó el periódico y bajó decidida al vestíbulo, donde sabía que encontraría a Alejandro revisando informes antes de su primera reunión del día. Lo encontró exactamente donde esperaba, sentado en un discreto rincón del café, con varios documentos esparcidos sobre la mesa y una taza de café a medio terminar a su lado. Al verla aproximarse, levantó la mirada con esa expresión indescifrable que parecía ser su estado natural. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena sin preámbulos, colocando el periódico abierto frente a él, con el anuncio claramente visible. Alejandro miró el anuncio y luego a ella, sin mostrar sorpresa. «Sé exactamente lo que dice. Estamos buscando a alguien para la biblioteca. ¿Y casualmente necesitas exactamente mis habilidades? Justo ahora», insistió ella, cruzándose de brazos. «¿Es una coincidencia o me estás ofreciendo un trabajo por lástima?». Alejandro cerró la carpeta que estaba revisando y le dedicó toda su atención, un gesto que Elena había aprendido a valorar. En un mundo donde todos parecían estar siempre parcialmente distraídos, la concentración total que él le otorgaba era un regalo extraño. «La biblioteca ha sido un proyecto pendiente durante meses», explicó con calma. «Y sí, aceleré su implementación porque sé que tienes las habilidades necesarias. Pero no es por lástima, Elena. Es una decisión de negocios». «¿Decisión de negocios?», repitió ella, escéptica. «Explícame cómo contratar a alguien que dormía en tu puerta hace 2 semanas es una decisión de negocios». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro habitualmente serio de Alejandro. «Primero, porque tienes experiencia editorial y conocimientos de literatura que serían difíciles de encontrar en un candidato convencional. Segundo, porque ya estás familiarizada con el hotel, lo que acorta el periodo de adaptación. Y tercero, porque tengo la impresión de que trabajarás más duro que cualquier otra persona, precisamente porque crees tener algo que demostrar». Elena lo miró fijamente, buscando señales de condescendencia o engaño en su expresión. No encontró ninguna. «No quiero tu caridad», dijo finalmente, aunque con menos vehemencia. «Y no la estoy ofreciendo», respondió él. «Te estoy ofreciendo un trabajo real, con un salario acorde al mercado, responsabilidades concretas y la posibilidad de ser despedida si no cumples con las expectativas». Hizo una pausa, observándola detenidamente. «La pregunta es, ¿estás interesada?». Elena dudó. Necesitaba el trabajo, desesperadamente, y en el fondo sabía que estaba calificada para él. ¿Importaba realmente que la oportunidad hubiera surgido de manera tan poco convencional? «Tengo condiciones», dijo finalmente. Una chispa de interés se encendió en los ojos de Alejandro. «Te escucho. Primero, quiero un contrato formal con todos los beneficios legales. Segundo, quiero ser evaluada con los mismos estándares que cualquier otro empleado. Y tercero,
Hizo una pausa, reuniendo valor. Necesito mudarme de habitación. No puedo seguir ocupando una que está destinada a huéspedes que pagan. Alejandro asintió lentamente, considerando sus términos. Las dos primeras condiciones son completamente razonables. En cuanto a la tercera, ¿has considerado que muchos de nuestros empleados clave viven en el hotel? El chef ejecutivo, el gerente de operaciones, es una práctica común en la industria, pero ellos no ocupan habitaciones destinadas a huéspedes, argumentó Elena. Tienen apartamentos de servicio, ¿no es así? Así es, confirmó él, y puedo ofrecerte uno. Tenemos varios en el área de personal, en el edificio anexo. Son más pequeños que las habitaciones regulares, pero tienen todo lo necesario. Elena consideró la oferta. Era mucho más de lo que podía esperar y resolvía su situación de vivienda de manera inmediata. Pero aún había algo que la inquietaba. ¿Y qué pasará cuando la gente se entere de que me contrataste después de encontrarme durmiendo en la calle? ¿No te preocupa lo que dirán? Por primera vez desde que lo conocía, vio a Alejandro genuinamente desconcertado. ¿Por qué habría de importarme lo que digan los demás?, preguntó con sinceridad. La pregunta era tan simple y a la vez tan reveladora que Elena no supo qué responder inmediatamente. Finalmente, extendió su mano. Acepto el trabajo, entonces, pero con una condición adicional. Si en algún momento sientes que no estoy a la altura, me lo dirás directamente, sin consideraciones especiales. Alejandro tomó su mano, sellando el acuerdo con un apretón firme. Trato hecho. Puedes comenzar mañana. Recursos Humanos te proporcionará toda la documentación necesaria. Y así, tan abruptamente como su vida se había desmoronado semanas atrás, Elena se encontró con un nuevo comienzo. Un trabajo relacionado con su pasión por los libros, un lugar para vivir y una oportunidad que nunca habría imaginado posible. Al día siguiente, tras firmar su contrato y recibir su gafete de empleada, Elena fue conducida a la biblioteca del hotel. Era un espacio que superaba todas sus expectativas. 2 niveles de estanterías de caoba tallada, ventanales que iban del suelo al techo con vistas a la ciudad, cómodos sillones de lectura distribuidos estratégicamente y una colección que, aunque pequeña, contenía verdaderas joyas literarias. Sin embargo, también era evidente que el lugar necesitaba trabajo. Los libros estaban organizados de manera caótica, algunos volúmenes valiosos no tenían las condiciones de conservación adecuadas, y el catálogo digital era prácticamente inexistente. Es un proyecto en construcción, explicó Gloria Ramírez, la jefa de servicios especiales del hotel, una mujer de mediana edad con una eficiencia intimidante. El señor Montero empezó a coleccionar estos libros hace años, pero nunca se había dedicado el tiempo necesario para organizarlos adecuadamente. Tu primera tarea será evaluar la colección, crear un sistema de catalogación y proponer un plan para su ampliación. Elena asintió, sintiendo una oleada de entusiasmo ante el desafío. Este era un trabajo que podía hacer, que sabía hacer. Por primera vez en meses, se sentía en territorio familiar. Tendrás un presupuesto mensual para nuevas adquisiciones, continuó Gloria, entregándole una carpeta con documentos. A libertad para reorganizar el espacio como consideres conveniente, siempre que mantengas la estética general del hotel. Elena pasó el resto del día familiarizándose con la colección. Descubrió primeras ediciones de Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y Octavio Paz, ejemplares firmados de Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, rarezas como un manuscrito parcialmente autografiado por Sor Juana Inés de la Cruz. Pero también encontró notables ausencias, pocas autoras contemporáneas, escasa representación de literatura indígena mexicana y prácticamente ninguna obra de otros países latinoamericanos más allá de los nombres consagrados. Al caer la tarde, mientras tomaba notas para su plan inicial, escuchó la puerta abrirse. Alejandro entró vestido con su habitual traje oscuro, aunque notó que se había aflojado ligeramente la corbata, un pequeño signo de fatiga después de un largo día. ¿Cómo va tu primer día?, preguntó acercándose a donde ella trabajaba. Elena levantó la vista de sus notas, sorprendida de verlo allí. Según Gloria, el señor Montero rara vez visitaba personalmente las áreas operativas del hotel. Fascinante, respondió con honestidad.
Hay verdaderos tesoros aquí, aunque también mucho trabajo por hacer. Algo que te haya llamado particularmente la atención. Elena no pudo evitar sonreír ante la pregunta. Era exactamente el tipo de consulta que haría un verdadero amante de los libros. El manuscrito de Sor Juana. No puedo creer que esté aquí en un hotel, en lugar de un museo. Alejandro se acercó a la vitrina donde se exhibía el documento, observándolo con una expresión que mezclaba orgullo y cierta reverencia. Era de mi madre, explicó. Ella comenzó esta colección. De hecho, yo solo la he continuado, aunque sin su conocimiento experto. Fue la primera vez que Alejandro mencionaba a su familia, y Elena notó un cambio sutil en su tono al hablar de su madre. Había calidez allí, pero también dolor, como una herida que nunca había sanado completamente. Debió ser una mujer extraordinaria, comentó Elena, instintivamente queriendo saber más, pero temiendo ser intrusiva. Lo era, confirmó él, y por un momento pareció que agregaría algo más. Pero en lugar de ello cambió abruptamente de tema. He visto tu plan preliminar. Es ambicioso. ¿Demasiado ambicioso?, preguntó ella, preocupada por haberse excedido en su primer día. Apropiadamente ambicioso, respondió él con un atisbo de sonrisa. Me gusta que no te conformes con lo fácil. Se quedaron en silencio por un momento, rodeados de libros y de una creciente comodidad en la presencia del otro que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Hay una recepción esta noche, dijo finalmente Alejandro. Para algunos clientes importantes, normalmente la biblioteca está abierta en estos eventos, como un espacio alternativo para conversaciones más privadas. Elena asintió, comprendiendo lo que no decía. ¿Quieres que esté presente, como bibliotecaria? Si no te importa, no es parte de tus obligaciones contractuales, pero sería útil tener a alguien que realmente conozca la colección. Por supuesto, respondió ella sin dudar. ¿Hay algún código de vestimenta que deba seguir? Alejandro pareció considerar la pregunta por primera vez. Formal, supongo. Aunque... se interrumpió, súbitamente incómodo. Algo raro en él. ¿Tienes ropa adecuada para la ocasión? La pregunta, aunque delicada, era práctica. Elena apreciaba su franqueza. No realmente, admitió. Perdí la mayor parte de mis pertenencias cuando fui desalojada. Alejandro asintió, como tomando una decisión. Gloria puede ayudarte con eso. El hotel mantiene una selección de vestimenta formal para situaciones de emergencia. Huéspedes que pierden su equipaje, ese tipo de cosas. Gracias, dijo Elena, agradecida pero determinada a mantener su independencia. Lo descontaré de mi primer salario. Como prefieras, respondió él, respetando su decisión. Se despidió con un gesto y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Elena llamó volviéndose hacia ella. Estoy contento de que hayas aceptado el trabajo. La sinceridad en su voz la conmovió más de lo que quería admitir. Yo también, respondió simplemente. Esa noche, vistiendo un elegante vestido negro que Gloria había seleccionado para ella, es el más discreto y versátil, perfecto para personal que interactúa con huéspedes, había explicado. Elena experimentó un nuevo aspecto del mundo de Alejandro. La recepción reunía a lo más selecto de la élite empresarial mexicana e internacional. Magnates hoteleros, inversores extranjeros, políticos influyentes. Observó desde su posición en la biblioteca cómo Alejandro navegaba ese ambiente con una facilidad que contrastaba notablemente con su habitual reserva. Era cortés, atento, incluso ocasionalmente encantador cuando la situación lo requería. Pero ella notaba la diferencia. Era una máscara, una performance tan pulida que casi parecía natural, solo casi. Durante la velada, varios invitados visitaron la biblioteca. Elena los atendió con profesionalismo, respondiendo preguntas sobre la colección, mostrando algunas de las piezas más valiosas, sugiriendo lecturas basadas en los intereses que mencionaban. Se sorprendió de lo fácil que resultaba, como si siempre hubiera estado destinada a ser la guardiana de estos tesoros literarios. Cerca de medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, Alejandro entró a la biblioteca. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata completamente, pequeños gestos que revelaban el agotamiento que su rostro disciplinadamente ocultaba. ¿Cómo estuvo tu noche?,
preguntó, sirviéndose una pequeña medida de mezcal de la licorera dispuesta para los invitados. Sorprendentemente bien, respondió ella. Tus invitados tienen gustos literarios interesantes, especialmente aquel señor japonés que conoce tanto de literatura latinoamericana. Tanaka-san, asintió Alejandro. Ha traducido a Rulfo y Cortázar al japonés. Es todo un erudito, además de ser uno de nuestros principales inversores en Asia. Tomó un sorbo de su bebida y miró a Elena con curiosidad. ¿Cómo lo viste todo? Esta parte de mi mundo. La pregunta la tomó por sorpresa. No esperaba que le importara su opinión sobre algo así. Es diferente, respondió con cautela. Todo es muy elegante, muy controlado, pero también un poco artificial, sugirió él, con una sorprendente falta de defensividad. Iba a decir solitario, corrigió ella. Todos hablan, intercambian tarjetas, sonríen, pero nadie parece realmente conectar con nadie. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la admiración. Eres observadora, comentó. La mayoría de las personas solo ven el brillo superficial. Es más fácil ver las cosas desde afuera, respondió ella, consciente de su posición como recién llegada a ese mundo. Aunque supongo que ahora estoy en una especie de limbo, ni completamente dentro ni completamente fuera. Es un buen lugar para estar, dijo él, con una seriedad que sugería que hablaba por experiencia propia. Te da perspectiva. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno absorbido en sus propios pensamientos. Elena observó a Alejandro, notando las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la rigidez que nunca abandonaba completamente sus hombros, como si llevara un peso invisible constantemente. ¿Puedo preguntarte algo personal?, se aventuró finalmente. Alejandro la miró con cierta cautela, pero asintió. ¿Por qué vives en el hotel? Gloria mencionó que tu suite es permanente, que ni siquiera tienes una casa aparte. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro y por un momento Elena temió haber cruzado una línea invisible, pero entonces él respondió con una voz más suave de lo habitual. Es más fácil, dijo simplemente. Todo está organizado, controlado, predecible. Hizo una pausa, como buscando palabras para explicar algo que nunca había tenido que justificar antes. Después del accidente de mis padres, las casas familiares contenían demasiados recuerdos. El hotel es neutral, funcional, me permite concentrarme en lo que importa. ¿Y qué es lo que importa?, preguntó ella, genuinamente curiosa. La pregunta pareció desconcertarlo, como si nunca se la hubiera planteado a sí mismo en esos términos. El negocio, respondió automáticamente, mantener y expandir lo que mis padres construyeron. Pero incluso mientras lo decía, algo en su expresión sugería duda, como si estuviera cuestionando por primera vez la respuesta que siempre había dado por sentada. ¿Eso te hace feliz?, presionó Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. En cualquier otra circunstancia, nunca se habría atrevido a hacer una pregunta tan directa a su jefe, especialmente en su primer día de trabajo. Pero algo en su relación con Alejandro había trascendido las convenciones normales desde el principio. Alejandro miró su vaso de mezcal, como si la respuesta pudiera encontrarse en el líquido ámbar. No se trata de felicidad, dijo finalmente. Se trata de propósito, de responsabilidad. ¿Y no pueden existir ambos?, preguntó ella suavemente. ¿Propósito y felicidad? En lugar de responder, Alejandro cambió de tema. Es tarde. Deberías descansar. Ha sido un largo primer día. Elena reconoció la evasión, pero no insistió. Había límites que aún no debían ser cruzados, vulnerabilidades que él no estaba listo para exponer completamente. Tienes razón, concedió. Mañana hay mucho trabajo por hacer. Se levantó, alisando automáticamente el vestido prestado. Gracias por la oportunidad, Alejandro. No solo el trabajo, sino todo. Él asintió, un gesto simple que de alguna manera comunicaba más que cualquier palabra elaborada. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Mientras se dirigía hacia la puerta, escuchó su voz nuevamente. Elena. Se volvió, encontrándolo con una expresión indescifrable, como si estuviera luchando con algo internamente. El vestido te queda bien.
No era un cumplido convencional, ni siquiera sonaba como uno. Era simplemente la constatación de un hecho, expresado con la misma objetividad con la que habría comentado sobre las condiciones climáticas. Y sin embargo, por alguna razón, significó más para ella que cualquier halago elaborado que hubiera recibido en el pasado. «Gracias», respondió con una pequeña sonrisa. «Buenas noches, Alejandro». Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su nuevo apartamento de servicio, pequeño pero impecable, con una cama cómoda y una pequeña biblioteca ya surtida con algunos de sus autores favoritos. Un detalle que solo podía haber sido obra de Alejandro. Elena reflexionó sobre el giro extraordinario que había dado su vida en apenas 2 semanas. De dormir en la calle a tener un trabajo relacionado con su pasión y un lugar seguro para vivir. Pero más allá de esas mejoras materiales, había algo más significativo, una conexión inesperada con alguien que, superficialmente, no podía ser más diferente a ella. Y sin embargo, bajo esas diferencias, había reconocido en Alejandro una soledad familiar, un vacío que todas sus posesiones y logros no habían logrado llenar. Mientras se quedaba dormida, pensó que quizás no era coincidencia que se hubieran encontrado. Tal vez, de alguna manera que aún no comprendía completamente, cada uno tenía algo que el otro necesitaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo jacarandas en flor y tardes cálidas que transformaban el ambiente. Para Elena, estos meses habían sido una metamorfosis completa. La biblioteca del Gran Palacio, antes un espacio subutilizado, se había convertido en uno de los atractivos más comentados del hotel. Bajo su dirección, la colección había crecido estratégicamente, incorporando obras de autoras contemporáneas mexicanas, literatura indígena traducida, primeras ediciones cuidadosamente adquiridas en subastas y librerías especializadas. Los huéspedes comenzaron a extender sus estancias específicamente para disfrutar del espacio, y la prensa especializada en turismo de lujo mencionaba la biblioteca como un diferenciador único entre los hoteles 5 estrellas de la ciudad. La transformación profesional de Elena era evidente para todos. Su confianza había regresado, su creatividad fluía nuevamente, y sus ideas innovadoras para eventos literarios exclusivos atraían a un público selecto que valoraba la cultura tanto como el lujo. Pero existía otra transformación, más sutil y privada, que pocos podían ver. La relación entre Elena y Alejandro había evolucionado de manera casi imperceptible. No había un momento específico que pudieran señalar como un punto de inflexión, sino una acumulación de pequeños instantes compartidos. Conversaciones nocturnas en la biblioteca, después de que el hotel se quedara en silencio, discusiones sobre literatura que se extendían hasta la madrugada, comidas ocasionales en la suite de Alejandro cuando ambos trabajaban hasta tarde en algún proyecto. Nunca habían definido lo que existía entre ellos. No era un romance convencional. No había declaraciones grandilocuentes ni gestos ostentosos. Era algo más profundo y complejo, un reconocimiento mutuo, un entendimiento silencioso que trascendía las palabras. Para Alejandro, el cambio había sido más evidente. El personal del hotel comentaba discretamente cómo el siempre serio y distante señor Montero ahora ocasionalmente sonreía, cómo sus decisiones se habían vuelto menos rígidas, más humanas. Incluso su vestuario había experimentado sutiles variaciones. Corbatas ocasionalmente más coloridas, trajes que no siempre eran negros o grises. Pequeños detalles que para cualquier otro pasarían desapercibidos, pero que en alguien tan metódico como él resultaban reveladores. Una tarde de abril, mientras Elena reorganizaba un nuevo lote de libros recién llegados, recibió una llamada de Gloria Ramírez, quien ahora la trataba con un respeto que había sido ganado con trabajo consistente. «El señor Montero solicita tu presencia en su oficina, cuando termines lo que estés haciendo», informó la mujer con su habitual eficiencia. «¿Mencionó de qué se trata?», preguntó Elena, intrigada. Aunque sus conversaciones con Alejandro eran frecuentes, rara vez la convocaba formalmente a su oficina. No lo especificó, pero llegó una representante de la revista Elite esta mañana. «Están haciendo un reportaje sobre los hoteles más exclusivos de Latinoamérica.
Elena sintió una punzada de inquietud. Desde su llegada al hotel, había mantenido un perfil deliberadamente bajo. Su historia personal no era algo que deseara ver publicado, ni siquiera como una anécdota inspiradora de superación. Había trabajado demasiado duro para ser valorada por sus méritos profesionales como para arriesgarse a ser definida por su pasado. Cuando llegó a la oficina de Alejandro, situada en el último piso con vistas panorámicas a Chapultepec, lo encontró conversando con una mujer elegante que no tardó en identificar como Mariana Ortiz, la editora más influyente en el mundo del turismo de lujo. «Elena, adelante», la saludó Alejandro con esa formalidad que mantenía en contextos profesionales. «La señora Ortiz está interesada en incluir nuestra biblioteca en su reportaje especial sobre espacios culturales en hoteles de lujo». «Un verdadero placer», saludó la periodista, evaluándola con una mirada experta. «El señor Montero me ha estado contando sobre la transformación que has liderado. Es fascinante que un espacio así se haya convertido en el corazón intelectual del hotel». La conversación fluyó profesionalmente. Elena describió la visión detrás de la biblioteca, los criterios de selección para la colección, los eventos exclusivos que habían organizado. Mariana tomaba notas y ocasionalmente hacía preguntas pertinentes que demostraban un conocimiento genuino del tema. Todo iba perfectamente hasta que la conversación tomó un giro inesperado. «Cuéntame, Elena, ¿cómo llegaste al Gran Palacio? El señor Montero mencionó que tu incorporación fue poco convencional», inquirió Mariana con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos astutos. Elena sintió que se tensaba imperceptiblemente. Miró brevemente a Alejandro, cuyo rostro mantenía su habitual compostura, aunque notó un ligero tic en su mandíbula que había aprendido a reconocer como señal de incomodidad. «Mi trayectoria previa fue en el mundo editorial», respondió Elena con calma estudiada. «Cuando la oportunidad de desarrollar este proyecto se presentó, resultó ser el momento perfecto para un cambio profesional». Era una respuesta técnicamente verdadera, pero deliberadamente vaga. Esperaba que fuera suficiente. No lo fue. «Tengo entendido que su encuentro fue bastante más dramático», insistió la periodista. «Una historia de esas que parecen sacadas de una novela. El poderoso empresario hotelero y la joven sin hogar que encuentra refugio en la entrada de su hotel». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién había filtrado esa información? Su mirada buscó nuevamente a Alejandro, esta vez con una pregunta silenciosa y urgente. Él negó imperceptiblemente con la cabeza, comunicándole que no había sido él quien reveló esa historia. «Señora Ortiz», intervino Alejandro con voz controlada pero firme. «La trayectoria profesional de la señorita Mendoza habla por sí misma. Los resultados que ha conseguido con la biblioteca son evidentes y medibles. Creo que eso debería ser el foco de su reportaje, no especulaciones sobre circunstancias personales». Mariana sonrió, evidentemente acostumbrada a resistencias similares. «Por supuesto, señor Montero, pero debe entender que las historias personales son lo que humaniza estos espacios de lujo. Sus lectores adoran ese tipo de narrativas. El empresario con corazón, la segunda oportunidad, el talento descubierto en circunstancias extraordinarias. No estoy interesada en ser parte de una narrativa de ese tipo», interrumpió Elena con una firmeza que sorprendió incluso a Alejandro. «Mi trabajo actual debería ser evaluado por sus méritos propios, no como un apéndice de circunstancias personales pasadas. Si no puede enfocar su reportaje en el proyecto bibliotecario sin recurrir a aspectos de mi vida privada, preferiría no participar en absoluto». El silencio que siguió fue tenso. Mariana evaluó a Elena con una nueva mirada, esta vez con genuino interés profesional. «Respeto esa posición», dijo finalmente. «Aunque es una lástima, sería una historia poderosa». «Hay muchas historias poderosas en los libros de nuestra colección», respondió Elena con una sonrisa educada pero firme. «Estaré encantada de recomendarle algunos». La entrevista continuó por algunos minutos más, retomando el tono profesional inicial, pero algo había cambiado.
Cuando finalmente Mariana se despidió, prometiendo enviar un borrador del artículo antes de su publicación, Elena sintió que había librado una batalla importante, pero que la guerra apenas comenzaba. Una vez solos, Alejandro cerró la puerta de la oficina y se volvió hacia ella. «Lo siento», dijo simplemente. No era común que se disculpara, y el hecho de que lo hiciera sin reservas indicaba lo mucho que la situación lo había afectado también. «No fue tu culpa», respondió Elena, dejándose caer en uno de los sillones de cuero. «¿Cómo crees que se enteró?». Alejandro suspiró quitándose la corbata con un gesto que denotaba frustración. «Este mundo es pequeño, Elena. Los rumores viajan rápido, especialmente cuando involucran a alguien en mi posición». Se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «Podría haber sido cualquiera. Un empleado que te vio aquella primera noche, alguien de recursos humanos que procesó tu contratación, incluso algún huésped que escuchó comentarios». «No importa ya», dijo Elena, aunque ambos sabían que no era cierto. Sí importaba. «Lo que me preocupa es lo que vendrá después. Si una periodista lo sabe, otros lo sabrán pronto, y no todos serán tan profesionales como la señora Ortiz». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente las implicaciones. «Podemos prepararnos, anticipar el tipo de cobertura que podría surgir, desarrollar una estrategia». Se detuvo al ver la expresión de Elena. «¿Qué sucede?». «Esto es exactamente lo que temía», confesó ella. «No quiero ser la chica de la calle que fue rescatada. No quiero que mi trabajo, mi capacidad, todo lo que he construido aquí se vea opacado por una historia de interés humano que me reduce a una anécdota inspiradora». Se levantó, caminando hacia los ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. «He trabajado toda mi vida para ser valorada por mi mente, por mis ideas, y ahora, cuando finalmente estoy en una posición donde eso está sucediendo, esto amenaza con arrebatármelo». Alejandro se acercó colocándose junto a ella frente a la ventana. No la tocó, pero su presencia a su lado comunicaba un apoyo silencioso que ella había aprendido a valorar. «Tu trabajo habla por sí mismo, Elena. Nadie que te conozca, que vea lo que has logrado con la biblioteca, podría reducirte a una simple historia de superación. El mundo adora las narrativas simples», respondió ella con amargura. «Es más fácil vernos como arquetipos que como personas completas. El magnate solitario, la chica pobre pero brillante, como una telenovela barata». Alejandro no pudo evitar una sonrisa fugaz ante la descripción. «Suena terriblemente cliché cuando lo pones así». «Porque lo es», respondió ella, permitiéndose también una pequeña sonrisa a pesar de su preocupación. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos, cada uno perdido en sus pensamientos. «Hay algo que no he querido preguntarte», dijo finalmente Alejandro, con un tono cauteloso que rara vez empleaba con ella. «¿Qué cosa? ¿Te arrepientes, no de aceptar el trabajo, sino de todo lo demás, de habernos conocido en esas circunstancias?» La pregunta sorprendió a Elena. No era propio de Alejandro expresar inseguridad, buscar validación. «No», respondió con firmeza. «Nunca podría arrepentirme de eso. Solo me preocupa que esas circunstancias definan lo que soy para los demás, lo que somos». Se detuvo, consciente de que estaba entrando en un territorio que habitualmente evitaban nombrar directamente. «¿Lo que somos?», repitió él, con una intensidad repentina en su mirada. «¿Qué somos, Elena?». Era la pregunta que habían estado evitando durante meses, el elefante en la habitación que educadamente habían decidido ignorar mientras construían algo que no encajaba en definiciones convencionales. «No lo sé», admitió ella con honestidad. «Más que amigos, menos que, bueno, lo que la gente asumirá inmediatamente cuando esta historia se publique». «¿Y eso te preocupa, lo que asuman?». «Me preocupa que asuman que estoy aquí, en este puesto, por cualquier razón que no sea mi capacidad profesional», respondió ella. «Me preocupa que piensen que te aprovechaste de mi vulnerabilidad. Me preocupa que conviertan algo». Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Algo valioso en un chisme sórdido de página de sociales». Alejandro la observó por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión importante.
Finalmente, en un gesto completamente inesperado, tomó su mano. Era la primera vez que establecía contacto físico deliberado con ella, fuera del contexto de un saludo formal. Entonces, no les demos esa satisfacción, dijo con una determinación que Elena reconoció como la misma que aplicaba a sus decisiones empresariales más importantes. ¿A qué te refieres? A que definamos nosotros mismos lo que somos, en nuestros propios términos, antes de que ellos lo hagan por nosotros. Su propuesta quedó interrumpida por un golpe en la puerta. Gloria entró tras un breve «adelante» de Alejandro, quien soltó discretamente la mano de Elena. «Disculpe la interrupción, señor Montero. La junta directiva está esperando en la sala de conferencias para la presentación trimestral». «Gracias, Gloria. Estaré allí en 5 minutos». Cuando la mujer se retiró, Alejandro volvió su atención a Elena. «Tenemos que continuar esta conversación. Esta noche, en la biblioteca, después del cierre». Elena asintió, sintiendo que estaban al borde de algo significativo, un punto de inflexión que cambiaría la naturaleza de su relación para siempre. «A las 10», confirmó. El resto del día transcurrió en una bruma de anticipación para ambos. Elena intentó concentrarse en su trabajo, catalogando nuevas adquisiciones y supervisando la instalación de un sistema de iluminación especializado para la conservación de los volúmenes más antiguos. Alejandro se sumergió en presentaciones financieras y proyecciones de crecimiento, hablando de números y estrategias con su habitual precisión, mientras su mente divagaba hacia la conversación pendiente. A las 10 en punto, Elena cerró la biblioteca al público y esperó. El espacio, iluminado solo por algunas lámparas estratégicamente colocadas, adquiría un aire íntimo y acogedor que contrastaba con su elegancia diurna. A las 10:05, Alejandro llegó. Se había cambiado el traje formal por algo más casual, pantalones oscuros y una camisa de lino sin corbata, un atuendo que Elena rara vez le veía usar. «Perdona la tardanza», se disculpó. La junta se extendió más de lo previsto. «No hay problema», respondió ella, indicándole uno de los sillones frente a la chimenea eléctrica que proporcionaba tanto calor como atmósfera al espacio. Había preparado 2 copas de vino tinto, una costumbre que habían desarrollado durante sus conversaciones nocturnas. Alejandro tomó la suya, pero en lugar de sentarse inmediatamente, caminó hacia los estantes, pasando sus dedos por los lomos de los libros como si buscara inspiración en ellos. «He estado pensando en lo que dijiste esta tarde», comenzó finalmente, «sobre las narrativas simplistas, sobre cómo la gente intenta reducir relaciones complejas a arquetipos reconocibles». Elena asintió, esperando que continuara. «Toda mi vida he operado bajo ciertas expectativas», prosiguió él. «El heredero dedicado, el CEO implacable, el hombre de negocios sin tiempo para sentimientos». Y funcionó durante mucho tiempo. Me permitió construir una fortaleza alrededor de lo que realmente importaba, preservar el legado de mis padres. Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino. «Pero entonces apareciste tú, durmiendo en la entrada de mi hotel, rechazando la manta que envié, y de alguna manera lograste lo que nadie había conseguido en años. Me hiciste sentir algo. Curiosidad, primero, luego admiración, y después se detuvo, como si las palabras que seguían fueran particularmente difíciles de pronunciar, y después algo que no me atrevía a nombrar, porque nombrarlo significaría reconocer que la fortaleza tenía grietas. El corazón de Elena latía acelerado, pero se mantuvo en silencio, dándole el espacio que necesitaba para continuar. Cuando esa periodista insinuó que nuestra historia era como una telenovela, mi primer instinto fue negarlo categóricamente, confesó Alejandro, porque las telenovelas son sobre grandes pasiones, declaraciones dramáticas, sentimientos desbordados, y nosotros hemos sido contenidos, mesurados, racionales. «Hasta ahora», murmuró Elena, casi para sí misma. Alejandro la miró entonces, con una intensidad que eliminaba cualquier pretensión de casualidad en su encuentro nocturno. «Hasta ahora», confirmó, «porque me he dado cuenta de que, si permitimos que otros definan nuestra historia, nunca será realmente nuestra. Y quiero que sea nuestra, Elena».
no como un cuento de hadas moderno para revistas de sociedad, sino como algo real, imperfecto, construido día a día con conversaciones, silencios compartidos, y este entendimiento que ha crecido entre nosotros casi sin que nos diéramos cuenta. Se acercó a ella entonces, sentándose en el sillón contiguo, lo suficientemente cerca para que sus rodillas casi se tocaran. No sé cómo etiquetar lo que siento por ti, continuó. Solo sé que cuando estás en una habitación es el único lugar donde quiero estar, que nuestras conversaciones son lo más valioso de mis días, que verte transformar esta biblioteca, este hotel y de alguna manera también a mí mismo, ha sido el privilegio más grande de mi vida. Elena sintió que sus ojos se humedecían. Nunca había esperado esta vulnerabilidad de un hombre tan acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Alejandro, déjame terminar, por favor, pidió él suavemente, porque necesito decirte que, sin importar lo que venga después, sin importar qué historia decidan contar las revistas o qué asuman los demás, lo que hay entre nosotros es real. Y si estás dispuesta, me gustaría explorar qué puede ser, sin presiones, sin expectativas preconcebidas, solo nosotros, descubriéndolo juntos. Elena dejó su copa sobre la mesa y Asati, en un gesto que sorprendió a ambos, tomó las manos de Alejandro entre las suyas. Desde que te conocí, mi vida ha cambiado en formas que nunca imaginé posibles, dijo con voz suave pero firme, no solo por las circunstancias materiales, sino porque encontré a alguien que me ve realmente, no como una empleada, o como un caso de caridad, o como un proyecto de rehabilitación, sino como Elena, con todas mis complejidades, mis fortalezas y mis debilidades. Hizo una pausa, reuniendo valor para las palabras que seguían. He estado aterrorizada de nombrar lo que siento porque pensé que nombrarlo lo haría vulnerable, expuesto a interpretaciones banales o juicios externos. Pero tienes razón, si no lo definimos nosotros, otros lo harán por nosotros. Con un movimiento suave pero decidido, acortó la distancia entre ellos y posó sus labios sobre los de Alejandro. Fue un beso breve, casi tímido, pero cargado de significado. Una declaración sin palabras de todo lo que habían dejado sin decir durante meses. Cuando se separaron, Alejandro la miraba con una mezcla de asombro y algo que Elena solo podía describir como felicidad auténtica, una expresión que nunca antes había visto en su rostro habitualmente serio. Creo que eso define bastante bien mi posición sobre el asunto, dijo Elena con una pequeña sonrisa. Alejandro rió entonces, un sonido tan genuino y espontáneo que pareció sorprenderlo incluso a él mismo. Siempre has tenido un don para la síntesis, respondió, antes de atraerla nuevamente hacia sí para un segundo beso, más profundo y seguro que el primero. Esa noche, en la intimidad de la biblioteca, rodeados por las historias de incontables otros, comenzaron a escribir su propia historia, no la versión que aparecería en las revistas, ni la que los empleados murmurarían en los pasillos, sino la verdadera, compleja, matizada, construida sobre conversaciones profundas y silencios cómodos, sobre respeto mutuo y admiración genuina, sobre el reconocimiento de que a veces las conexiones más significativas nacen en los lugares más inesperados. Decidieron mantener su relación en privado por el momento, no por vergüenza o temor, sino como un acto de resistencia contra la narrativa simplista que inevitablemente intentarían imponerles. Sería su secreto compartido, su refugio contra el escrutinio público que pronto llegaría, y mientras la noche avanzaba y continuaban conversando, planeando, imaginando juntos, ambos sintieron que algo, que había estado creciendo silenciosamente entre ellos, finalmente había florecido, tan inesperado y hermoso como las jacarandas que teñían de púrpura las calles de la ciudad en primavera. El artículo de la revista Elite apareció 3 semanas después. Contra todo pronóstico, Mariana Ortiz había respetado la privacidad de Elena, centrando su reportaje en la transformación de la biblioteca y mencionando solo de pasada que la encargada había llegado al Gran Palacio. Por circunstancias poco convencionales, era una alusión sutil, insuficiente para despertar escándalo, pero lo bastante intrigante para quienes sabían leer entre líneas.
La publicación colocó al hotel en el centro de atención de los círculos culturales y empresariales de la ciudad. Las solicitudes para eventos en la biblioteca se multiplicaron, y Elena se encontró súbitamente ocupada con presentaciones de libros exclusivas, pequeños conciertos literarios y charlas privadas con autores reconocidos. Su vida profesional florecía de maneras que nunca habría imaginado posibles un año atrás. En cuanto a su relación con Alejandro, habían mantenido la discreción acordada, aunque para quienes los conocían bien, los cambios eran evidentes. Gloria había sido la primera en notarlo. Las miradas sostenidas, la forma en que sus voces cambiaban sutilmente cuando hablaban entre ellos, la manera en que parecían gravitar el uno hacia el otro en cualquier habitación donde coincidieran. Pero con el profesionalismo que la caracterizaba, la jefa de servicios especiales había mantenido sus observaciones para sí misma. Durante 2 meses, su secreto se mantuvo relativamente a salvo. Compartían cenas privadas en la suite de Alejandro, largas conversaciones en la biblioteca, después de horas, ocasionales escapadas de fin de semana a pequeñas posadas alejadas de la ciudad, donde podían ser simplemente un hombre y una mujer, sin el peso de sus respectivas posiciones. Alejandro descubrió un mundo más allá de los confines autoimpuestos de su rutina, mercados de libros viejos donde Elena lo guiaba entre tesoros literarios olvidados, cafés pequeños pero acogedores, donde podían pasar horas discutiendo sobre una sola página de algún autor que ambos admiraban. Caminatas por barrios de la ciudad que nunca había explorado realmente, a pesar de haber vivido allí toda su vida. Elena, por su parte, comenzaba a reconciliarse con su pasado. La vulnerabilidad que una vez había considerado su mayor debilidad, ahora la entendía como parte integral de su historia, de quién era. No era algo que debía ocultar, sino algo que había contribuido a forjarla. A través de los ojos de Alejandro, aprendió a verse a sí misma de manera más compasiva, a reconocer su propia fuerza en haber sobrevivido a la adversidad sin perder su esencia. A través de los ojos de Alejandro, aprendió a verse a sí misma de manera más compasiva, a reconocer su propia fuerza en haber sobrevivido a la adversidad sin perder su esencia. Pero la calma que habían construido estaba destinada a ser temporal. Un miércoles de junio, mientras Elena supervisaba la entrega de una colección de primeras ediciones que habían adquirido recientemente, Gloria apareció en la biblioteca con expresión preocupada. «Elena, necesitas ver esto», dijo, extendiéndole una tablet con una página web abierta. Era el portal de chismes más popular entre la élite mexicana. El titular, en letras escandalosamente grandes, rezaba: «Romance prohibido en el Gran Palacio, el magnate y la vagabunda». Debajo, una fotografía borrosa pero reconocible mostraba a Elena y Alejandro caminando juntos por las calles de Coyoacán durante uno de sus fines de semana privados. El artículo, escrito con el sensacionalismo característico de este tipo de publicaciones, relataba una versión distorsionada de su historia, cómo el poderoso Alejandro Montero había recogido a una mujer sin hogar de la entrada de su hotel, le había dado un trabajo por lástima y ahora mantenía con ella una relación clandestina que escandalizaba a la junta directiva del Grupo Montero. «Es repugnante», murmuró Elena, sintiendo una náusea creciente mientras leía las insinuaciones sobre cómo habría ganado su posición. El artículo sugería que su trabajo en la biblioteca era meramente nominal, una fachada para justificar su presencia en el hotel. «Alejandro ya lo ha visto», informó Gloria con tono grave. «Está furioso. Ha convocado a sus abogados para emitir un comunicado de rectificación y posibles acciones legales por difamación». «¿Dónde está él ahora?», preguntó Elena, devolviendo la tablet con manos temblorosas. «En una videoconferencia con inversionistas internacionales. No puede cancelarla. Son los japoneses». Elena asintió, agradeciendo internamente ese pequeño respiro. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir cómo responder a este ataque frontal a su dignidad profesional y personal. «Gloria», dijo después de un momento, «¿podrías hacerte cargo de la recepción de estos libros? Necesito un momento». «Por supuesto», respondió la mujer con una mirada comprensiva. «Y Elena,
Para lo que valga, todos los que trabajamos aquí sabemos exactamente cuánto has logrado por mérito propio. Nadie que te haya visto transformar este lugar cree ni por un segundo esas tonterías. Las palabras de Gloria proporcionaron un consuelo inesperado. Elena le dio las gracias con una sonrisa tensa y se retiró a su pequeño despacho adjunto a la biblioteca. Una vez sola, permitió que las emociones contenidas emergieran: frustración, rabia, vergüenza, miedo. Todo lo que había temido desde el principio estaba sucediendo. Su relación con Alejandro, reducida a un cliché vulgar, su trabajo desacreditado, su pasado expuesto como un espectáculo morboso para el entretenimiento ajeno. Su primer impulso fue huir, empacar lo poco que tenía y desaparecer antes de que la situación empeorara, antes de que Alejandro se viera forzado a elegir entre su reputación empresarial y lo que habían construido juntos. Era el patrón que había seguido toda su vida. Ante el conflicto familiar, había elegido la independencia. Ante las dificultades económicas, había preferido la precariedad a la humillación de pedir ayuda. Siempre escapando, siempre reinventándose, siempre sola. Pero esta vez, algo la detuvo. Quizás fueron las palabras de Gloria, el reconocimiento de que su valor profesional era evidente para quienes realmente importaban. O tal vez fue la realización de que, por primera vez en su vida, tenía algo por lo que valía la pena luchar. Algo que no estaba dispuesta a abandonar al primer signo de tormenta. Se encontró recordando las conversaciones con Alejandro sobre los personajes de sus libros favoritos. Cómo hablaban de la diferencia entre huir de los problemas y enfrentarlos, entre renunciar y resistir. Elena. La voz de Alejandro desde la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista sorprendida. No lo esperaba hasta dentro de varias horas. Cancelé la videoconferencia, explicó él, como si hubiera leído su mente. Esto es más importante. Entró y cerró la puerta tras de sí, manteniendo una distancia prudente, como si temiera que ella pudiera romperse si se acercaba demasiado. Supongo que ya lo has visto, dijo ella, señalando vagamente hacia la tablet sobre su escritorio. Sí, confirmó él, con una tensión evidente en su mandíbula. Mis abogados están preparando. No quiero que tus abogados lo arreglen, interrumpió Elena. No quiero que lo manejen. Eso solo confirmaría lo que ese artículo insinúa, que soy un problema que necesita ser gestionado, un inconveniente en tu vida perfectamente ordenada. Alejandro la miró sorprendido, claramente no esperando esa reacción. Elena, esto es difamación clara. Están atacando tu reputación, nuestra privacidad. Lo sé, y es horrible, admitió ella, pero la forma en que respondamos definirá lo que somos más que cualquier artículo sensacionalista. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba al jardín interior del hotel. Cuando llegué aquí, estaba en mi punto más vulnerable. No tenía nada, Alejandro, ni casa, ni trabajo, ni esperanza, y encontré todas esas cosas bajo este techo, pero lo más valioso que encontré fue a mí misma nuevamente. Se volvió para mirarlo directamente. No voy a permitir que un periodista sin escrúpulos me haga sentir avergonzada de mi historia. Ni voy a esconderme como si hubiéramos hecho algo malo. No soy un escándalo, ni una mancha en tu reputación. Soy una mujer que ha trabajado incansablemente para reconstruir su vida, y lo he hecho bien. Alejandro la observaba con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. Nunca he pensado en ti como un problema o un escándalo, dijo finalmente, pero mi instinto es protegerte. Siempre ha sido así desde la primera noche. Lo sé, respondió ella con suavidad, y lo agradezco, pero no necesito que me protejas de la verdad, por desagradable que sea la forma en que la han contado. Necesito que estés a mi lado mientras la enfrentamos juntos, en nuestros propios términos. Alejandro asintió lentamente, procesando sus palabras. ¿Qué sugieres entonces? Que dejemos de escondernos, respondió ella sin vacilación, que enfrentemos esto de frente, con honestidad, no con un comunicado legal redactado por abogados, sino con nuestra propia voz. ¿Estás segura? Una vez que demos ese paso, no habrá vuelta atrás. Nuestra relación será de dominio público, con todo lo que eso implica.
Estoy cansada de vivir a medias, Alejandro, confesó ella, de contenernos por miedo a lo que otros puedan pensar. Lo que tenemos es real y es valioso. ¿Por qué deberíamos avergonzarnos de ello? Por toda respuesta, Alejandro cruzó la distancia que los separaba y la abrazó. Era la primera vez que mostraban afecto físico dentro del hotel durante horario laboral. Un pequeño acto de rebeldía contra las restricciones que se habían autoimpuesto. «Te amo, Elena Mendoza», dijo contra su cabello, «y estoy cansado de pretender que no es así». Las palabras, nunca antes pronunciadas entre ellos, cayeron como una revelación en el pequeño espacio. Elena se separó ligeramente para mirarlo a los ojos, buscando confirmación de lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?» «Que te amo», repitió él, esta vez con más firmeza. Probablemente desde aquella primera noche en el café del lobby, aunque me tomó meses aceptarlo. Y si vamos a enfrentar al mundo juntos, quiero que lo hagas sabiendo exactamente lo que siento por ti. Elena sintió que algo se desataba dentro de ella, como si las últimas ataduras que la mantenían cautelosa finalmente se hubieran soltado. «Yo también te amo», respondió, las palabras fluyendo con naturalidad, como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento adecuado. «Y quiero construir algo real contigo, algo que sea nuestro, en nuestros propios términos». Se besaron entonces, un beso que sellaba una promesa y abría un nuevo capítulo. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había retorno, y estaban en paz con ello. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Alejandro, tomando sus manos entre las suyas. Elena sonrió, una sonrisa que combinaba determinación y serenidad. «Terminamos el día de trabajo como profesionales que somos, y esta noche decidimos juntos cómo queremos contar nuestra historia, antes de que otros sigan contándola por nosotros». Él asintió, admirando una vez más la fuerza tranquila que había aprendido a amar en ella. «Me parece un plan excelente». Las horas que siguieron transcurrieron con una extraña normalidad. Elena supervisó la catalogación de las nuevas adquisiciones, asistió a una reunión con un grupo de escritoras que planeaban un ciclo de lecturas en la biblioteca, y revisó las propuestas para un evento de beneficencia centrado en la alfabetización que se realizaría el mes siguiente. Alejandro, por su parte, retomó sus compromisos directivos, renegociando la videoconferencia cancelada y supervisando el lanzamiento de una nueva propiedad del grupo en Mérida. Solo los más observadores notarían la tensión subyacente, la anticipación compartida de la decisión que tomarían esa noche. Cuando el reloj marcó las 9, Elena cerró la biblioteca como de costumbre, pero en lugar de dirigirse a su apartamento en el área de personal, subió directamente a la suite de Alejandro sin molestarse en disimular. Si algunos empleados la vieron y se sorprendieron, tuvieron la discreción de no comentarlo. Alejandro la esperaba con una cena sencilla servida en la terraza privada de su suite. Había elegido platos reconfortantes, sopa de tortilla, chiles rellenos, guacamole casero, comida que hablaba de hogar, de intimidad, de confianza. «Pensé que necesitaríamos energía para la conversación que nos espera», dijo él a modo de explicación. Cenaron con calma, discutiendo sobre los acontecimientos del día, permitiéndose ese pequeño oasis de normalidad antes de sumergirse en decisiones que cambiarían sus vidas. Finalmente, con las tazas de café humeante frente a ellos y la ciudad iluminada a sus pies, abordaron el tema que los ocupaba. «He estado pensando», comenzó Alejandro, «en lo que dijiste sobre contar nuestra historia en nuestros propios términos». Elena asintió, animándolo a continuar. «Durante años he vivido mi vida como si estuviera interpretando un papel. El empresario exitoso, el heredero responsable, el hombre que sacrificó su vida personal por el imperio familiar. Me convencí de que ese era mi destino, mi propósito, que no había espacio para nada más». Hizo una pausa, mirando pensativamente hacia el horizonte de la ciudad. «Y entonces apareciste tú, durmiendo bajo la marquesina de mi hotel, rechazando mi ayuda, desafiando todas mis expectativas, y algo cambió. No de inmediato, no como un relámpago, sino lentamente, como una grieta que se ensancha día tras día
hasta que finalmente la pared cede. Elena extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. «Y eso te asustó», observó. «Nos asustó a ambos, creo». Alejandro asintió. «Me aterró, porque significaba admitir que la vida que había construido tan meticulosamente era incompleta, que todas las posesiones, todos los logros, todos los reconocimientos no significaban nada si no tenía con quién compartirlos. Y yo temía ser una intrusa en ese mundo perfecto», confesó Elena. «Temía que mi pasado, mis circunstancias, mi falta de pedigree social fueran siempre una barrera, que nunca podría ser más que la chica que recogió de la calle. Nunca ha sido eso para mí», afirmó él con vehemencia. «Desde el principio, vi en ti una fuerza que me dejó asombrado, la forma en que mantuviste tu dignidad en las circunstancias más adversas, cómo rechazaste la manta que envié porque no querías caridad. Eso requiere un tipo de coraje que pocas personas poseen». Se quedaron en silencio un momento, cada uno absorbiendo las palabras del otro, reconociendo cuánto habían crecido juntos en este último año. «¿Quieres saber lo que realmente pienso?», dijo finalmente Alejandro, con una nueva resolución en su voz. «Creo que nos encontramos exactamente cuando debíamos encontrarnos, no porque yo necesitara salvar a alguien, ni porque tú necesitaras ser salvada, sino porque ambos estábamos listos para ver más allá de las fachadas que habíamos construido, para reconocernos realmente el uno al otro». Elena sintió que sus ojos se humedecían. «Nunca lo había pensado así», admitió. «Pero tiene sentido, un perfecto sentido. Y esa es la historia que quiero contar», continuó Alejandro. «No la versión sensacionalista de un cuento de hadas moderno, ni la narrativa condescendiente de caridad corporativa, sino la verdad, que dos personas que jamás deberían haberse cruzado, según las reglas de este mundo, encontraron en el otro exactamente lo que no sabían que necesitaban». Elena sonrió sintiendo una certeza creciente sobre lo que debían hacer. «Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Una entrevista exclusiva? ¿Un comunicado conjunto?» Alejandro consideró las opciones por un momento. «Creo que deberíamos ser más directos, más personales. ¿Qué sugieres?». En lugar de responder inmediatamente, Alejandro se levantó y caminó hacia el interior de la suite. Regresó un momento después con una pequeña caja de terciopelo negro. El corazón de Elena dio un vuelco al verla. «Alejandro», comenzó, pero él levantó una mano, pidiéndole silenciosamente que le permitiera hablar. «No he sido un hombre de grandes gestos románticos», dijo, sentándose nuevamente frente a ella. «Ni siquiera estoy seguro de saber cómo se hace esto correctamente. Pero lo que sí sé es que te amo, Elena Mendoza, y que quiero pasar el resto de mi vida contigo, construyendo algo que sea nuestro, algo que trascienda todas las etiquetas que otros quieran ponernos». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, un zafiro solitario rodeado de pequeños diamantes engarzados en platino. «No estoy haciendo esto por el escándalo, ni para acallar rumores», aclaró. «Es algo que he estado considerando desde hace semanas, pero quizás el universo, en su extraña sabiduría, eligió este momento para empujarnos a dar el paso que ambos deseábamos, pero temíamos dar». Elena observó el anillo, luego a Alejandro, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. Toda su vida había estado marcada por pérdidas, por despedidas, por la constante sensación de no pertenecer realmente a ningún lugar. Y ahora, este hombre que había conocido en sus circunstancias más vulnerables, le ofrecía no solo amor, sino también permanencia, un compromiso que trascendía las circunstancias que los habían unido. «No necesito una respuesta ahora», dijo Alejandro al ver su silencio. «Entiendo que es repentino, que quizás necesites tiempo para...». «Sí», interrumpió ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Sí, quiero casarme contigo, no porque sea la respuesta a un escándalo, sino porque es la verdad de lo que siento, de lo que somos juntos». Alejandro exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Con manos ligeramente temblorosas,
deslizó el anillo en el dedo de Elena. Encajaba perfectamente, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Se inclinó sobre la mesa y la besó, un beso que sellaba una promesa y abría un futuro compartido. ¿Y ahora?, preguntó ella cuando finalmente se separaron. ¿Ahora?, respondió él con una sonrisa decidida. Dejamos de escondernos. Y así lo hicieron. A la mañana siguiente, entraron juntos al vestíbulo del hotel, tomados de la mano, sin pretender disimular su relación. Elena llevaba el anillo de compromiso a la vista, un silencioso pero inequívoco mensaje para cualquiera que los viera. Los empleados, que habían sospechado durante meses, pero mantenido una discreta distancia, no pudieron evitar intercambiar miradas sorprendidas. Gloria, siempre la primera en enterarse de todo, los recibió con una sonrisa conocedora y sinceras felicitaciones. La noticia se propagó rápidamente, primero dentro del hotel, luego en los círculos empresariales y finalmente en los medios. Para sorpresa de ambos, la reacción fue mayoritariamente positiva. El artículo escandaloso quedó eclipsado por la historia oficial. El CEO de Grupo Montero Hospitalidad había anunciado su compromiso con la directora de la aclamada Biblioteca del Gran Palacio, un espacio cultural que bajo su liderazgo se había convertido en referente de la escena literaria de la ciudad. Algunos medios mencionaron las circunstancias inusuales de su primer encuentro, pero lo presentaron como una historia de resiliencia y autenticidad, no como un escándalo. La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima en los jardines del hotel. Solo asistieron amigos cercanos y algunos empleados que se habían convertido en familia elegida para ambos. Elena lució un vestido sencillo pero elegante, diseñado por una joven modista de Coyoacán, a quien habían conocido durante uno de sus paseos de fin de semana. Alejandro, para sorpresa de muchos, abandonó su habitual traje oscuro por una guayabera de lino blanco, un guiño a las raíces yucatecas de su madre. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del cóctel, la pareja se escabulló brevemente a la biblioteca. Era su lugar, el espacio donde su relación había florecido entre conversaciones y silencios compartidos. Alejandro había preparado una sorpresa, un pequeño nicho entre las estanterías, anteriormente ocupado por una vitrina con volúmenes antiguos, ahora albergaba una exposición especial. Bajo una discreta iluminación, protegido por un cristal, se encontraba un saco de hombre cuidadosamente doblado, el mismo que él le había enviado aquella primera noche bajo la marquesina del hotel. Junto a él una pequeña placa rezaba: donde ella se recostó, él despertó. Elena sintió que las lágrimas acudían a sus ojos al reconocer la frase, una versión de la premisa que ahora definía sus vidas. Es para que nunca olvidemos cómo comenzó todo, explicó Alejandro, abrazándola por detrás mientras ambos contemplaban la exhibición, para recordarnos que a veces el hogar no es un lugar, sino una persona. Es perfecto, susurró ella, apoyándose contra él. Ya es nuestro. Se quedaron así por un momento, en silencio, absorbiendo la plenitud del camino recorrido, de la soledad compartida a la conexión profunda, del desamparo a la pertenencia, de la pérdida al encuentro. ¿Lista para volver?, preguntó finalmente Alejandro. Nos estarán buscando. Elena se volvió para mirarlo, para memorizar este momento exacto. La luz suave de la biblioteca reflejada en sus ojos, la sonrisa que ya no ocultaba, la promesa de un futuro juntos que nunca habría imaginado posible un año atrás. Estoy lista, respondió con seguridad, y mientras salían de la biblioteca, tomados de la mano, hacia la celebración que les esperaba, Elena comprendió con perfecta claridad que había encontrado lo que siempre había buscado. No solo un lugar para estar, sino un lugar para ser. Un hogar construido no con paredes y techos, sino con palabras y silencios, con respeto y admiración, con amor que había crecido lentamente, como los mejores libros página a página, hasta convertirse en una historia que merecía ser contada. En los años que siguieron, el Gran Palacio se transformó. Bajo la dirección conjunta de Alejandro y Elena, el grupo hotelero incorporó bibliotecas temáticas en todas sus propiedades,
convirtiendo la cultura en parte integral de su propuesta de valor. Pero más significativamente, destinaron parte de sus ganancias a un programa de becas para jóvenes en situación vulnerable, con talento para la literatura y las artes. Porque a veces, como Elena explicaba a los periodistas que invariablemente preguntaban sobre esta iniciativa, todo lo que alguien necesita es una oportunidad para demostrar su valor, y porque los verdaderos hogares se construyen con historias compartidas, no con lujos temporales. Y así, lo que comenzó como un encuentro fortuito bajo la lluvia una noche de noviembre, se convirtió en una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchos otros que, como Elena alguna vez, buscaban un lugar donde pertenecer, donde ser vistos realmente, donde sus palabras importaran. Porque, como ambos habían descubierto, el verdadero hogar no es un edificio de 5 estrellas ni una dirección prestigiosa. Es el espacio que creamos cuando reconocemos en otro ser humano el reflejo de nuestra propia humanidad, cuando encontramos en sus ojos la bienvenida que siempre hemos buscado. Cuando, en medio de la tormenta, alguien nos ofrece no solo refugio, sino también dignidad. Y cuando, entre libros y silencios compartidos, dos almas que nunca debieron encontrarse según las reglas del mundo, descubren que estaban destinadas a escribir juntas la historia más importante, la suya propia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Alejandro les haya conmovido tanto como a nosotros. Este relato de encuentros inesperados, segundas oportunidades y el verdadero significado del hogar nos recuerda que las conexiones más profundas a menudo nacen en los momentos más improbables. Para seguir disfrutando de historias que exploran los rincones más íntimos del corazón humano, hemos preparado una colección especial de relatos igualmente cautivadores. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia tocó su alma, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada día compartimos nuevas narrativas que, como la biblioteca de Elena, buscan crear un espacio donde todos podamos encontrarnos en las palabras compartidas. ¿Cuál fue su momento favorito de esta historia? ¿Han experimentado alguna vez una conexión tan profunda e inesperada como la de nuestros protagonistas? Cuéntenos en los comentarios, porque al igual que Elena y Alejandro descubrieron, a veces las historias más hermosas comienzan con alguien dispuesto a escuchar. Los esperamos mañana con una nueva historia que, como el amor verdadero, llegará cuando menos la esperen.